Ya estamos de regreso, gracias por seguirnos sintonizando. Vamos a partir de este momento a hablar de un tema que realmente surge muy poca información y prácticamente se convierte en una muerte ignorada. El tema de suicidios. En los últimos meses se han reportado alzas en estos números terribles, realmente según la OMS. Se da más en el interior de la República entre los 15 y 45 años. Ahí es donde se da esta mayor incidencia y en los últimos meses se han visto varios casos de jovencitos y personas que toman esta fatal decisión de cegarse la vida. Como tú dices, es un tema del que se habla poco y se comprende menos. Sabemos que los seres humanos estamos llenos de emociones, es imposible no sentir. Y a pesar de los problemas, algunas personas pues caen en depresión y esto los lleva a casos extremos de quitarse la vida. Un problema que está trascendiendo no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo. Queremos presentarle a usted una historia de una persona que estuvo a punto de quitarse la vida. Nuestra compañera Rosemary Ávila conversó con ella para que podamos comprender un poco más cuál es el momento en el que están pasando estas personas, de que ya no pueden encontrar una solución a sus problemas, pero hay que resaltar que todo en esta vida tiene una solución. Así que adelante, Rosemary, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, compañeros. Y la semana pasada veíamos cómo era que 3 personas pues trataron de quitarse la vida, pero esta es una situación que invade pues a muchos guatemaltecos y esto se debe muchas veces a las problemáticas que las personas enfrentan y temas de depresión, y hoy precisamente estamos con una de las personas que nos va a dar su testimonio. ¿Cómo es atravesar este tipo de situación? Pues es difícil, yo lo viví muchísimos años. Tuve 30 intentos de suicidio y sí, es muy difícil y traumante. Uno muchas veces piensa que es la única solución y no es así. Y digamos, ¿qué fue lo que a ti te llevó a realizar este tipo de...? Bueno, es que yo no nací con una discapacidad, pero sí la contraje cuando tenía años 9 meses de nacida. Entonces, llegar a un colegio, a una escuela fue traumante. Los niños son muy crueles y lo tratan mal a uno. Es más, hasta mi maestra me hacía sentir mal, me decía que era una inservible, que no servía para nada. Entonces, todo eso me llevó a querer suicidarme. Pero empecé cuando tenía 15 años. Y llegué como a los 20, en ese tiempo me intenté suicidar unas 30 veces, con diferentes métodos y no lo conseguí. Digamos, ¿cuáles son los métodos en los que tú pensas? Pues una vez me colgué, literalmente de un lazo, pero no resistió. Otra vez por medio de pastillas y pastillas. Fui a parar muchas veces al intensivo. La última vez que lo intenté estuve 8 días en el intensivo, privada totalmente. Entonces de ahí dije, no más, tengo que ver cómo salgo adelante. ¿Y cómo fue esa decisión que tú tomaste, digamos, de dejar atrás el dolor, la depresión y decir quiero salir adelante? Pues fue difícil, sí, de primero fue un sufrimiento muy, muy grande por el hecho de qué hago o cómo hago para ser aceptada por la gente. Y no hay modo, pues la única solución era amarme a mí misma, aceptarme a mí, y fue lo que hice. Últimamente hemos visto muchos casos similares, muchos que sí han conseguido quitarse la vida, pero hay muchos que tienen problemas ahora y que están pensándolo tal vez. ¿Tú qué mensaje les enviarías para que pues traten de resguardarse? Pues primero que nada que trabajen en su autoestima. Uno antes que todo tiene que tratar de ser feliz por uno mismo. Uno tiene que tratar de quererse y amarse tal y como es, si es gordito, bajito, chiquito, de la forma que sea, igual soy yo y tengo que amarme y respetarme a mí y pues
amar la vida ante todo eso, porque vida solo hay una y para pasarla llorando, deprimido, no se vale. Y muchas personas pues también que tienen que pensar en su familia, muchos posiblemente tienen hijos, tienen padres que se preocupan, pero pues siempre hay temor de comunicar a la familia lo que está pasando. Sí, y sin duda es difícil aprender a comunicarlo, porque a mí me pasó muchas veces, intenté hablarlo y nunca pude, pero es promedio de aceptación. Si uno se quiere y se ama tal y como es, lo que las demás personas digan u opinen de uno, pues no importa. Sí, siempre hay que buscar ayuda entonces. Así es, sobre todo psicológica, o bien sea con la familia. Con la familia uno es feliz y sobre todo eso, amarse y en pensar en cómo puedo hacer yo para cambiar mi realidad. Y por eso ahora cuento lo que he vivido para ayudar a las demás personas. Bueno, muchas gracias. Pues es una de las personas que pues sufrió distinto tipo de sucesos y que esto pues lleva definitivamente a una depresión. Sin embargo, pues ya nos dábamos cuenta cómo es que esto ha incrementado en los últimos días. Incluso durante el 2017 fueron más de 100 menores de edad los que se quitaron la vida de distintas formas. Con esto yo regreso al set principal. Es increíble el poder conocer esta historia, que obviamente no es la única que está en Guatemala y alrededor del mundo. Por supuesto, las personas muchas veces no miden sus palabras, no saben el daño que pueden ocasionarle a otras, sus insultos, sus críticas o también algún desprecio. Esto genera en otras personas que no son tan, pues, no tienen la autoestima tan grande o lo suficiente para poder aceptarlas, o más bien para rechazarlas, y esto genera depresión, que es el trastorno mental que lleva a las personas a ya no encontrar una salida, el encerrarse en sus pensamientos negativos que no sirven para nada, que ya no hay soluciones, y llegar a este punto de quererse quitar la vida. Por eso los psicólogos recomiendan en los diferentes consejos que dan a conocer siempre que hay que buscar actividades físicas. Si usted está pasando por un momento bastante difícil, es mejor que busque alguna actividad que le haga relajarse, que le haga quitarse ese estrés que tiene de día a día. ¿Quién no ha pasado por estrés o DILI? Es importante también identificar pensamientos negativos para poder rechazarlos y así afrontar las problemáticas. Así es, todos tenemos problemas. Lo importante es hacer la diferencia, cómo tratamos de contrarrestarlos, amigo televidente. De hecho, hay un número que tiene habilitada la PDH, es el 1555, en donde justamente se le puede agendar una cita. Un psicólogo especialista le atienda y trate de evitar este tipo de suicidios, este tipo de situaciones complicadas y trágicas que llevan a estas personas a tomar, esta fatal decisión.